Los viajes de Gulliver es una novela satírica del escritor irlandés Jonathan Swift, escrita en 1726. A primera vista parece un relato de aventuras y viajes fantásticos, pero en realidad es una crítica profunda a la sociedad, la política, la ciencia y la naturaleza humana. El protagonista, Lemuel Gulliver, es un cirujano inglés con ansias de aventura. A lo largo de sus viajes conoce civilizaciones con costumbres y estructuras muy distintas a las de su país, lo que permite a Swift satirizar la hipocresía y corrupción del mundo occidental. Primer viaje, Lilliput. Tras naufragar, Gulliver despierta en la isla de Lilliput, habitada por diminutas personas de apenas 15 cm de altura. Al principio es visto como una amenaza, pero poco a poco se gana la confianza del emperador. Lilliput refleja una sociedad obsesionada con la burocracia, las guerras absurdas y la lealtad ciega al poder. Los habitantes están divididos en dos facciones enemigas, los zapatos de tacón alto y los zapatos de tacón bajo, una sátira de los partidos políticos británicos. Además, Lilliput está en guerra con la vecina isla de Blefuscu por una razón ridícula, la forma en que deben romperse los huevos cocidos. Gulliver se convierte en un héroe cuando ayuda a los liliputienses a vencer a Blefuscu, pero cuando se niega a esclavizar al pueblo enemigo cae en desgracia. Perseguido por traición, huye en una balsa y es rescatado por un barco inglés. Segundo viaje, Brobdingnag. Gulliver llega a Brobdingnag, un país habitado por gigantes. Aquí, él es el diminuto y vulnerable. Un campesino lo encuentra y lo lleva ante la reina, quien lo adopta como mascota real. Mientras en Lilliput Gulliver se sentía un dios, en Brobdingnag es un ser insignificante, lo que muestra cómo la percepción del poder depende del entorno. El rey de Brobdingnag es un gobernante justo y sabio, que al escuchar sobre la política europea la encuentra corrupta e irracional. En un evento inesperado, una enorme águila atrapa a Gulliver y lo deja caer en el mar, donde es rescatado por un barco inglés. Tercer viaje, Laputa, Balnibarbi, Glub Dubtrib y Lugnag. En este viaje, Gulliver es capturado por los habitantes de Laputa, una isla flotante gobernada por científicos y filósofos. Son intelectuales tan obsesionados con la teoría que descuidan la vida práctica. Sus casas están en ruinas porque solo investigan sin aplicar su conocimiento. En Balnibarbi, Gulliver visita la Academia de los Proyectistas, donde se realizan experimentos absurdos como intentar extraer rayos de sol de los pepinos o convertir heces en comida. Swift ridiculiza así la ciencia sin propósito. Luego, Gulliver viaja a Glubdubdrib, donde el gobernante tiene el poder de invocar a los muertos. Allí, Gulliver conversa con figuras históricas y descubre que la historia está llena de mentiras. Finalmente llega a Lugnag, donde conoce a los Strulbrooks, personas inmortales. Pero su vida es una pesadilla. No rejuvenecen, sino que envejecen sin fin, volviéndose miserables y solitarios. Después de estas experiencias, Gulliver regresa a Inglaterra. Cuarto viaje, país de los Houyhnhnms. En su última aventura, Gulliver encuentra una civilización de caballos inteligentes llamados Houyhnhnms, quienes viven en una sociedad perfecta basada en la razón y la lógica. En contraste, los humanos de este mundo, llamados Yahoos, son seres salvajes y repulsivos. Los Houyhnhnms representan el ideal de la racionalidad, mientras que los Yahoos reflejan la peor versión del hombre, violento, egoísta y sin moral. Gulliver queda tan impresionado con la sociedad de los Houyhnhnms que, al ser obligado a partir, regresa a Inglaterra despreciando a su propia especie. Se aísla de su familia y evita el contacto con otros humanos, sintiéndose más cómodo con los caballos. Personajes principales: Lemuel Gulliver, protagonista y narrador de la historia. Es un cirujano y viajero inglés, cuya perspectiva sobre la humanidad cambia con cada viaje. Al principio es ingenuo, pero a medida que avanza la historia se vuelve cínico y termina despreciando a los humanos. Emperador de Lilliput, gobernante de Lilliput, orgulloso y egocéntrico. Representa a los monarcas europeos y su obsesión con la política y la guerra. Reina de Brobdingnag, se encariña con Gulliver y lo trata como un objeto de curiosidad. Su reino es una sátira de la monarquía justa, en contraste con la corrupción de Europa. Rey de Brobdingnag, un gobernante sabio y racional que, al escuchar sobre la política inglesa, la considera corrupta e inmoral. Señor Munodi, un noble de Balnibarbi que representa el sentido común en un país dominado por pseudociencia y experimentos sin sentido. Los Houyhnhnms, caballos racionales que viven en una sociedad basada en la lógica y la moralidad, representan un ideal utópico.
los yahoos, humanos salvajes y primitivos que reflejan los peores instintos de la humanidad. Temas principales: sátira política y social, Swift, los diferentes viajes de Gulliver para criticar la corrupción política, los conflictos inútiles y la hipocresía de la sociedad. Relatividad de la perspectiva. Gulliver pasa de ser un gigante en Lilliput a ser insignificante en Brobdingnag, mostrando cómo la percepción de poder depende del contexto. Crítica a la ciencia y la razón sin propósito. En Laputa, los científicos están tan obsesionados con sus teorías que ignoran los problemas reales, una burla a la ciencia sin aplicación práctica. La naturaleza humana, a través de los yahoos y los houyhnhnms, Swift explora la dualidad del ser humano, la irracionalidad y la razón, la brutalidad y la civilización, desilusión y misantropía. Gulliver al final del libro se distancia de la humanidad, reflejando la visión pesimista de Swift sobre la sociedad. Los viajes de Gulliver es mucho más que un libro de aventuras. Swift, la fantasía para criticar la sociedad de su tiempo, exponiendo la corrupción política, la hipocresía, la arrogancia de la ciencia y la naturaleza irracional del ser humano. Cada viaje representa una perspectiva diferente del poder, la moral y la sociedad, mostrando que la grandeza o pequeñez de un individuo depende del contexto en el que se encuentra. Al final, Gulliver pierde la fe en la humanidad, reflejando la visión pesimista de Swift sobre la sociedad.